Vamos a empezar un nuevo tema que son variables aleatorias y en particular vamos a empezar con variables aleatorias discretas. Entonces, de nuevo es un concepto muy importante y va a ser un tema que nos va a permitir combinar probabilidad con todo lo que saben de los números reales con lo que debemos aprender si no lo saben todavía de números reales, así incluyendo cálculo y otras cosas, ¿no? Y también aquí está un poco, bueno, a mí siempre me ha parecido chistoso porque vamos a ver que la definición de variable aleatoria es que ni es variable y tampoco es aleatoria. Pero como que se hace sentido, o sea, ya dentro de las aplicaciones, pues sí hace sentido verla como una variable aleatoria, pero su definición formal pues no es ni variable ni es aleatoria. Entonces vamos a empezar a ver ese tema, ¿no? Entonces, lo primero es recordar, ¿no? O sea, qué es lo que va a venir en el examen, o sea, qué es un experimento probabilístico y cuáles son todos los elementos que definen un modelo probabilístico. Entonces, ¿cuáles eran esos? Pues teníamos un experimento aleatorio y de ese experimento aleatorio íbamos a tener un conjunto de posibles salidas que no sabemos cuáles son, pero sí tenemos todo el conjunto que es el espacio muestra de las posibilidades del resultado de ese experimento aleatorio. Y que aquí va a ser algo importante, este conjunto es arbitrario, no es un conjunto de cosas, o sea, no tienen que ser números, pueden ser grafos, pueden ser funciones, pueden ser cualquier objeto que nos interese analizar su incertidumbre, lo podemos poner allí. Entonces es un conjunto de cualquier tipo de cosas. Y después lo que dijimos es que a una colección de subconjuntos de ese conjunto, que era la sigma álgebra, que bueno, eso no profundizamos tanto, le íbamos a poder asignar probabilidades a esos subconjuntos del espacio muestra. Entonces esa era una función que iba a asignar a subconjuntos valores entre 0 y 1 y que dijimos que esa función tenía que tener ciertas propiedades, ¿no? Que tenía que ser no negativa, que tenía que estar normalizada, que cuando se le aplicaba a la unión de conjuntos disjuntos debería de ser la suma de las probabilidades, y la otra propiedad que era de continuidad, ¿no? Que también ese no le hicimos tanto énfasis. Pero bueno, es lo que teníamos que hacer. Entonces ya ahí empezamos a ver varios ejemplos de cómo podíamos modelar fenómenos con estos modelos probabilísticos. Entonces ahora lo que sigue vamos a agregar sobre eso. Entonces vamos a agregar el concepto de variable aleatoria. Entonces, ¿qué va a ser una variable aleatoria? Pues como les digo, no es variable ni es aleatoria. Entonces va a ser una función que va sobre el espacio muestra hacia los reales. O sea, va a mapear cada elemento omega del espacio muestra, lo va a mapear a un punto en los reales. Entonces eso es lo único que va a hacer, esa función. Pero ¿por qué es muy importante o en qué sentido estamos haciendo estas variables aleatorias? De cierta forma es algo que siempre hacemos en matemáticas y en algoritmos y en muchas áreas, que es tratar de pasar el espacio del problema que tenemos a otro espacio donde a lo mejor se puedan tratar más fácil pues, los problemas originales que queríamos resolver. Entonces, en este caso estamos traduciendo de un conjunto que es el espacio muestra de objetos que no sabemos cómo están relacionados entre sí, o sea que pueden no tener varias propiedades interesantes, a los reales, donde sí sabemos muchas cosas sobre los reales. Por ejemplo, ¿qué sabemos de los reales? Pues que están ordenados, que los podemos sumar, que los podemos restar, que podemos hacer integración, que podemos hacer muchas cosas. Y por ejemplo, si son puntos aquí colores, no necesariamente los podemos sumar, ¿no? Si tenemos la probabilidad de que sume rojo, etc. O sea, aquí como que la idea es tratar de aprovechar todo lo que sabemos de los reales para poder hacer análisis de estos experimentos probabilísticos que estamos haciendo. Entonces, eso es lo que va a ser una variable aleatoria. Entonces, es una función que va del espacio muestra a los reales. Y vamos a ver todas las implicaciones que tiene eso, pero la idea ahorita en esta breve introducción es que es eso, es tratar de movernos a los reales y analizar ahora todas las probabilidades, pero en términos de los reales. O sea, por ejemplo, ahora lo que vamos a estar viendo es cuál es la probabilidad de que la variable, bueno, y de hecho todo esto lo vamos a ver, pero ahí es donde viene de que sí pienso yo que tal vez sí es adecuado usar el término de variable aleatoria. O sea, por ejemplo, vamos a hablar cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3. Entonces, ¿a eso a qué nos referimos? O sea, tal vez en este punto hay una cierta pues, incertidumbre en cómo manejamos esto, ¿no? O sea, ¿qué significa x mayor o igual que 3?
en este contexto de que x es una función, ¿no? O sea, x es una función que de nuevo estamos diciendo mapea valores del espacio muestra a los reales. Entonces aquí, ¿qué nos referimos con que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3? O sea, son los aspectos que vamos a tratar de dejar lo más claro posibles en este aspecto. Pero bueno, ya podemos hablar de este orden, o sea, podemos hablar de mayor o igual, podemos combinar después variables aleatorias, sumas de variables aleatorias, que se vuelve muy importante en todo lo que resta de lo que vamos a ver, y bueno, y aplicaciones en general. Entonces, pues vamos a continuar, ¿no? Entonces es muy genérico que es una variable aleatoria. Entonces una variable aleatoria, es una función de omega a los reales. O sea, esa es su definición formal. O sea, simplemente una función que va del espacio muestra a los reales. Entonces, pues vamos a ver ahorita varios ejemplos y que nada más es esa forma de expresar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un experimento que involucre una secuencia de 5 lanzamientos de monedas, entonces el número de veces que cae sol en la secuencia es una variable aleatoria. Entonces sí es claro, ¿no? O sea, aquí en este experimento el espacio muestra consiste de todas las posibilidades, ¿no? Aquí son un chorro, ¿no? O sea, sería sol, 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 y luego pues así todas las posibles permutaciones todas las posibles valores en que pueden caer sol y águila, ¿no? Que cuántas serían, 5 serían 32 de estas cosas, ¿no? Entonces lo que hace una variable aleatoria es que en realidad es una función sobre este omega, que le va a asignar a cada omega por ejemplo aquí esta variable aleatoria x, le va a asignar aquí cuánto sería el valor que le asigna la variable aleatoria x a h. Sería 5, ¿no? Y aquí, ¿cuál es el valor que le asigna a este omega, que consiste nada más de águilas? 0, ¿no? Entonces así es, o sea, cada una, o sea, hasta lo podemos ver, ¿no? O sea, si ese es en x de omega, y ese pues nos va a dar el valor dependiendo de cómo esté definida la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso x para un omega particular que era sol, sol, diré águila, águila, sol, sol, águila, pues aquí sería 2, ¿no? Entonces es una función que le asigna a cada omega un valor en los reales, que en este caso era el número de soles que aparecían en la secuencia. Y pues así pueden haber muchas más, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ahora el experimento involucra un lanzamiento de 2 dados, entonces todos los siguientes son ejemplos de variables aleatorias. También este es lo que hemos estado, un ejemplo pues, de los estándares. Entonces aquí tenemos 2 dados, en este caso nada más son de 4 caras para que no quedara tan grande el dibujito, pero normalmente son de 6. Y de nuevo, por ejemplo, aquí la primera variable aleatoria, que es la suma de los 2 dados. Entonces la suma de los 2 dados, por ejemplo, si le llamamos a esa variable aleatoria y, pues de nuevo es una función que a cada punto le debe de asignar un valor en los reales. Entonces, por ejemplo, aquí a ¿cuánto le asignaría si la variable aleatoria es la suma de los 2 dados? Pues 4, ¿no? Y pues así sucesivamente, o sea, aquí a le asignaría 8, ¿no? Y la otra que viene de no puede ser el número de 6 en los 2 lados. Aquí en este espacio, como nada más lo hice de 4, pues no sería ninguna. Pero tal vez el número de 4, si nada más sería 1 en 4, 4 y 0 para todo lo demás, ¿no? Entonces sería una variable aleatoria que nada más toma 0 en todos los valores, con excepción de 1. Entonces ahora el segundo dado elevado a la quinta potencia, o el máximo de los dos dados. Entonces todos esos son ejemplos de variables aleatorias. Y bueno, ahorita en esta parte de... Sí se alcanza a ver, no le... Pues sí, bueno, sí, no sé. Entonces, sí, no se ve como borroso. Algo le hizo porque hace Entonces vamos a trabajar ya con un tipo particular de variables aleatorias. O sea, vamos a trabajar con variables aleatorias que les vamos a llamar discretas,
y es que y van a ser discretas si su rango es finito o contablemente infinito. O sea, es que son los que se pueden mapear en 1 a 1 con los naturales, o sea, que sean contablemente infinito o que sean finito, que nada más sea un conjunto finito de los reales, ¿no? Que normalmente son los naturales ya cuando las usamos en la práctica. Entonces vamos a ver este ejemplo. Y en particular vamos a tratar de hablar de la distribución de la variable aleatoria, o sea, vamos a tratar de hablar de las probabilidades asociadas con esa variable aleatoria. Eso es lo que vamos a tratar de definir y pues ya resolver problemas que tienen que ver con el problema probabilístico en términos de estas variables aleatorias. Y que es a lo que viene, o sea, es ya en esta parte es en donde vamos a ver esto de cómo asignamos probabilidades en términos de esa variable aleatoria. Entonces, lo primero, ya estamos ahorita en el contexto de variables aleatorias discretas, y de hecho aquí en esta primera definición vamos a hablar de variables aleatorias discretas y finitas. Si no, nada más le hubiera puesto punto, que también ahorita lo vemos, ¿no? Entonces vamos a decir que el rango de la variable aleatoria x son los posibles valores que puede tomar esa variable aleatoria x, ¿no? Que ahorita pensamos que son finitos y que son del x1 al xm. Y después vamos a decir que vamos a ver una probabilidad inducida en términos de esta variable aleatoria, x, que vamos a llamar px, o sea, porque es la probabilidad inducida por x. ¿Y a qué nos referimos con eso? O sea, que esto va a ser una nueva medida de probabilidad que debe de cumplir con las propiedades de una medida de probabilidad, pero que ahora está en términos de la variable aleatoria x. ¿Y cómo va o sea, y la manera de cómo está definida esta probabilidad inducida por la variable aleatoria x es muy natural, pienso yo? O sea, como que hasta creo que si no fuera ahorita una clase, o tal vez hasta lo podríamos hacer, o sea, que les dijera cómo ustedes definirían esta función, tal vez porque ya hasta aquí ya no pude hacer eso, lo debía haber quitado, pero creo que es algo que se puede inferir de manera intuitiva. O sea, ¿a qué nos referimos con una probabilidad inducida por x? Entonces, aquí, ¿qué queremos con esta probabilidad inducida por x? Lo primero es que como ya estamos en el espacio de los reales, o sea, el experimento ahora es que la variable aleatoria tome alguno de estos valores, o sea, es a lo que nos estamos refiriendo con un experimento probabilístico. O sea, estamos diciendo, ahora el espacio muestra van a ser los reales, o sea, no va a ser el espacio de probabilidad original. Y ahora lo que vamos a decir es que el experimento es que la variable aleatoria x tome algunos de estos valores. Por eso se le llama ya en realidad variable aleatoria, porque ya cuando pensamos en aplicaciones estamos pensando en que la variable aleatoria va a tomar alguno de los valores de su rango, como función, de manera aleatoria. Entonces, como lo habíamos visto antes, o sea, si ahora el espacio muestra son los reales, entonces lo que queremos es asignarle probabilidades a subconjuntos. En este caso sería un subconjunto de los reales, o sea, sería un subconjunto de los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria. Pero ahora, por otro lado, la medida de probabilidad que tenemos es de un experimento original, ¿no? O sea, tenemos una medida de probabilidad del espacio de muestra original, tenemos una probabilidad que le asigna probabilidades a subconjuntos de ese espacio de muestra original y no a los reales aquí. Pero por eso tenemos este mapeo, ¿no? Tenemos un mapeo que nos lleva de ese espacio al espacio de los reales. Entonces aquí, si le queremos sacar la probabilidad a este conjunto B de valores en los reales, o sea, por ejemplo, si aquí tenemos, si queremos, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome estos 3 valores, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues no sabemos probabilidades asociadas a esos valores, pero lo que sí sabemos, o que podríamos intentar extraer, serían todos los puntos del espacio de muestra original que a través de la variable aleatoria de x o de la función x nos llevan a esos puntos, que puede haber varios puntos, nos pueden llevar a uno solo de estos puntos, ¿no? O sea, que varios puntos nos pueden llevar a esos puntos que estamos tratando de ver cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome estos puntos. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria tome estos puntos va a ser igual a la probabilidad del evento de cualquiera de los puntos que nos llevan a esos puntos en los reales a través de la variable aleatoria x. Entonces, no sé, aquí ya se ven muchas rayas, pero no sé si sí queda claro. O sea, que es precisamente lo que está definido en este conjunto. O sea, van a ser todos los omega en el espacio muestra, tal que la variable aleatoria x de omega nos lleva a cualquiera de los puntos que están en B. O
O sea, de hecho esto también se le conoce como una función inversa del conjunto V. O sea, como X es una función, o sea, podríamos, a este también a veces se le llama el X a la menos 1 de B. O sea, porque X nos lleva de omega a los reales. Y esta función X menos 1 nos va a llevar de los reales, este es un conjunto en los reales, a valores de omega, que van a ser todos los puntos en omega que la función X nos llevaba a puntos en B. ¿Sí queda claro eso? Y bueno, ¿y por qué ahora eso es importante? Porque para estos subconjuntos sí ya sabemos, esos son nuestra función original, sí les asignaba una probabilidad, ¿no? Entonces ya por eso la probabilidad está inducida, está en términos de la probabilidad del espacio muestra original y sobre conjuntos del espacio muestra original. Entonces ya, de hecho ya cuando se pone el aspecto un poquito más técnico, en realidad una definición un poco más formal de variable aleatoria es cuando todos estos conjuntos inversos sí están en la sigma álgebra que se les puede asignar una probabilidad, ¿no? Pero bueno, ya es un detalle que igual veremos, no creo en este curso, pero siempre hay opciones, ¿no? Entonces, pero no sé si tengan alguna duda de cómo está definida la probabilidad inducida de la variable aleatoria. Entonces ahora, y de hecho hasta esto es en general, o sea, esta definición, aunque empezamos con esta, bueno, sí, porque dijimos aquí que son puntos en un espacio finito, pero es más o menos general, o sea, cuando hablemos, ya cuando generalicemos variables aleatorias continuas, o incluso más generales de mezclas de discretas continuas, o otras funciones todavía más locochonas, sigue aplicando este mismo concepto de probabilidad inducida. Pero bueno, ahora vamos a movernos un poquito ahora sí al contexto de cuando esta función o esta variable aleatoria toma un conjunto finito de valores. Entonces, lo primero que quisiéramos ver es que como está definida esta función, que sí es una probabilidad ahora legal, pero sobre los reales. O sea, que quisiéramos ver si esta es una probabilidad legal sobre los reales. Y entonces para eso tenemos que verificar varias cosas, ¿no? Que bueno, de nuevo que sirve para repaso para su examen. Entonces lo que tenemos que probar, pues varias cosas, ¿no? Pero de lo primero es que esta probabilidad para cualquier subconjunto es no negativa, ¿no? Que es mayor o igual que 0, que es la propiedad de no negatividad. Entonces, ¿por qué esto es cierto o no? O sea, ¿esto es cierto o no? Y cómo lo podrían probar. ¿O qué argumento tienen que decir para decir que esto es cierto? Y pues es casi por definición, ¿no? O sea, por definición acabamos de decir que esta probabilidad de X de B pues está en términos de la probabilidad del espacio muestra original, pero es sobre el conjunto, ya le voy a llamar así, X menos 1 de B, que de nuevo son todos los elementos que mapeaban a elementos que están en B. Pero este es un subconjunto, en quién es que estamos hablando ahorita de que es un conjunto finito de valores, pues entonces este conjunto vive, o sea, este es un conjunto que vive en el espacio original, ¿no? O sea, que es un subconjunto del espacio original omega, ¿no? Es lo que estamos diciendo aquí, o sea, son Ws, tal que me lleva aquí. Tal vez aquí no lo puse explícitamente, pero aquí podríamos decir es W que vive en omega, tal que X de W está en B, ¿no? Pero quedaba implícito, ¿no? Explícito, no sé, implícito. Que W está en omega. Entonces, como son elementos omega, pues estos son un subconjunto de omega. Y sabemos que, o sea, y estamos ahorita bajo la suposición que tenemos un espacio de probabilidad legal, y entonces ya sabemos que es mayor o igual que 0 la probabilidad, ¿no? Entonces, pues ya por este lado, pues ya sabemos que la probabilidad es mayor o igual que 0.
Ahora otra cosa que también tenemos que demostrar pues, es que la probabilidad de X de un conjunto B unión C es igual a la probabilidad de X de B más la probabilidad de X de C. ¿Cuándo qué? Cuando son disjuntos, ¿no? Cuando B intersección C es igual al vacío. Entonces es algo que también tenemos que demostrar. Entonces, pues ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues de nuevo lo mismo, ¿no? O sea, si queremos hacer probabilidad de X de B unión C, entonces esto por definición pues va a ser igual a la probabilidad en el espacio original de todos los omegas tales que X de omega está en B unión C, ¿no? O sea, nada más por definición fue lo que dijimos que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ahora aquí lo que nos gustaría hacer, o sea, para poder aplicar porque aquí no sabemos, o sea, quisiéramos escribir este conjunto que está aquí, o sea, este es el conjunto, digamos que le podemos llamar el x-1 de B unión C. Quisiéramos que se pudiera escribir como una unión disjunta de eventos en el espacio original, ¿no? O sea, que aquí, por ejemplo, una forma que quisiéramos que esto pudiera ser es como que x a la menos 1 de B unión x a la menos 1 de C. Y que estos eventos fueran, que estos conjuntos fueran disjuntos. Pero bueno, es algo que tenemos que demostrar, pero es algo con lo que ya llegaríamos al resultado que tenemos o al resultado al que quisiéramos llegar. O sea, hay veces que es bueno ver como con la estructura de lo que queremos llegar, a ver si después podemos hacer argumentos lógicos para llegar a esa estructura. Sí, sí está claro a lo que tenemos que llegar aquí en este paso. O sea, que si queremos demostrar que esto se puede escribir, por ejemplo, de esta manera. Entonces, pues vamos a ver primero esta igualdad y todavía nos faltaría ver que son disjuntos estos dos elementos. Pero bueno, ¿cómo probaríamos la igualdad de estos conjuntos? Con la doble contención, ¿no? También como dijimos, la definición de igualdad de conjuntos es que demostremos que está contenido en y también al revés, ¿no? Entonces, pues cómo pues vamos a probar, primero vamos a probar si x a la menos 1 de B unión C está contenido en x a la menos 1 de B unión x a la menos 1 de C, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Normalmente decimos, pues vamos a suponer que omega está en x a la menos 1 de B unión C. Entonces, ¿eso qué quiere? ¿Eso qué implica? O sea, que omega esté en x a la menos 1 de eso lo que implica es que x, cuando lo aplicamos a omega, está en B unión C, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Sí, bueno, si seguimos así, nada más no sé si nos va a llevar alguno. Pero bueno, que x esté en esto quiere decir que x de omega está en B o x de omega está en C, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues esto nada más es otra forma de decir que como pensándolo como inversa, o sea, si estoy diciendo que x a través de w pues está en B, lo que significaría que, o sea, ¿qué sería
como para tratar de, o sea, pensando en la inversa, o sea, si yo tengo que x de w está en B, ¿qué es lo que puedo decir de eso? O sea, pero en términos de la inversa, ¿cómo lo puedo escribir en términos de contenciones? O sea, puedo decir que esto implica que W, ¿qué? Está en x a la menos 1 de B, ¿no? O sea, también ahí es el concepto que tenemos que estar viendo que es importante, o sea, de que si tenemos nuestro espacio muestra omega y después aquí vamos a llevar a los reales esta cosa y aquí tenemos un valor, bueno, aquí para este ejemplo vamos a hacerlo de varias formas, ¿no? Pero primero aquí tenemos un valor x, o sea, en principio muchos valores aquí en omega a través de la función x nos pueden llevar a este valor x, ¿no? O sea, omega 1, omega 2 pueden ser diferentes, omega 3, y todos nos pueden llevar a ese valor, ¿no? Por ejemplo, si es el máximo de los dados, pues el máximo muchas veces es 5. Si, por ejemplo, es 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, todos esos su máximo es 5, ¿no? Entonces nos pueden llevar al mismo valor. Pero también al mismo tiempo, o sea, si yo tengo, por ejemplo, aquí, que es lo que estamos viendo aquí, o sea, que tenemos un conjunto B, o sea, digamos, este es x1, x2 y x3, y es mi conjunto B del que estoy hablando ahorita, yo puedo tener que aquí hay un omega cualquiera, o sea, el decir que x de omega está en B, pues lo que quiere decir es que cuando yo mapee a omega a través de x, cae en algún punto de estos x. Entonces ahora cuando le tomo la inversa, o sea, si yo tomara la inversa de x de omega, o sea, si yo pensara quién es x menos 1 de B, quién es x menos 1 de B, pues en esos x menos 1 de B va a incluir, de entre muchos, va a incluir a este omega, pero podría incluir a muchas cosas más, ¿no? O sea, va a incluir aquí a muchos otros puntos que también mapean a cualquier punto que esté aquí en B. Y que, bueno, de nuevo regresando, porque es importante en términos de cómo está definida esta probabilidad de inducir. Entonces aquí si yo tengo que x de omega está en B, o sea, si yo ya tengo un omega que me dice que mapea uno de los elementos que están en el conjunto B, de los reales ahorita que estamos hablando, entonces eso quiere decir que omega minúscula está en la función inversa de estos B's, ¿no? Entonces aquí por eso aquí puedo decir que entonces esto implica que omega está en x inversa de B, o que omega está en x menos 1 de C, que era lo que queríamos demostrar, ¿no? O sea que esto implica que omega está en x menos 1 de B unión x menos 1 de C. O sea, nada más es tener cuidado con la notación y con los conceptos. Pero bueno, nada más, o sea, y es importante aquí porque hay que asegurarnos, y de hecho ya vamos a llegar a la parte relevante en particular. Esto como que es, en principio, pues nada más es establecerlo como que de manera mecánico, porque a lo mejor hasta aquí tal vez sea la dirección hacia atrás, puede que salga hasta de esta misma, ¿no? Ahora también tendríamos que probar el otro caso, ¿no? O sea, tendríamos que probar que ahora la contención se cumple en la otra dirección, y para probar que la contención se cumple en la otra dirección tendríamos que empezar con esta parte, ¿no? Tendríamos que agarrar un omega que vive en x menos 1b unión x menos 1c. Entonces vamos a ver si estos en realidad sí se pueden utilizar como sí, solo sí. O sea, aquí le podríamos poner la dirección opuesta, o sea, que eso implica que, o sea, que x que esté en el inverso de b, eso implica que omega, bueno, es nada más otra forma de escribirlo, ¿no? O sea, aquí es la unión. O sea, que x esté en esto quiere decir que, o sea, esta definitivamente sí, ¿no? O sea, que omega esté en la unión quiere decir que omega está en alguno o en el otro. Entonces esta sí es cierta. Entonces ahora en sí solo sí, pues también es la misma definición. O sea, que omega esté en la función inversa
sea, que omega esté en la función inversa, pues precisamente es lo que acabamos de hablar. O sea, eso implica también que x de omega nos debe de llevar al conjunto B, y lo mismo para C, ¿no? Entonces también este sí solo sí se cumple, y bueno, aquí también ya son por la definición del OR, y pues entonces ya llegamos al aspecto original. Entonces también igual lo más pues didáctico tal vez es hacerla de nuevo, pero también por cuestiones de tiempo podemos ver que sí, o sea, todos estos eran sí, solo sí, entonces sí se cumplen en las dos direcciones. Entonces ahora todavía nos falta un aspecto que yo pienso que es el más importante, que es demostrar o verificar que estos conjuntos sí son disjuntos. O sea, tenemos que verificar que x a la menos 1 de un conjunto B, intersección x a la menos 1 de un conjunto C, cuando B intersección C es el vacío, también esto es el vacío, ¿no? O sea, que se hereda la propiedad, o sea, que cuando le aplicamos esta inversa a través de la variable aleatoria x a los conjuntos B y C que eran disjuntos, que esos siguen siendo disjuntos. Entonces ahora eso, ¿por qué sí es cierto? O sea, ¿por qué esta propiedad se cumple? Y podemos empezar a ver intuición así con el mismo dibujito, ¿no? Entonces lo que tenemos es que igual tenemos nuestro espacio muestra, tenemos los reales, y por aquí vamos a tener dos conjuntos distintos de reales, ¿no? Son disjuntos. Se trata más no tienen que estar así espaciados disjuntos, pero vamos a suponer por lo pronto que este es C y este es B, ¿no? Entonces ahora lo que estamos haciendo pues, es ver si la función inversa de B, o sea que son todos los puntos que me llevan al conjunto B, o sea, ahorita nada más las voy a poner así también como un conjunto, o sea, estos a través de X me llevan a alguno de estos puntos que están en B, ¿no? Y lo que quisiéramos ver es si ahora los puntos que a través de X me llevan a C, queremos ver si esa intersección es 0 o no. O sea, quisiéramos ver que también estos son los puntos que a través de X me llevan a C, pero lo que quisiéramos ver es si quisiéramos demostrar que esta intersección es 0. O sea, quisiéramos demostrar que si hay un punto, o sea, ¿qué quiere decir que la intersección no fuera 0? Que aquí hay un omega que vive, o sea, que hay un omega que está en x menos 1 de B, intersección x menos 1 de C. O sea, esto quisiéramos decir que esto no puede pasar, ¿no? ¿Y por qué esto no puede pasar? Pues porque si viviera en la intersección, cuando lo metemos en la función, si vive en la intersección, quiere decir que el meterlo en la función nos va a llevar a B y a C, porque está en esos dos inicios. Y si nos lleva a B y a C, pues entonces vive en la intersección ya mapeado a la línea. Es que no sé qué es muy... Sí, no, pues vas muy bien, pero te falta del punchline, pero sí es exactamente eso. Una función no puede hacer eso. Exactamente, o sea, entonces podemos decir, pues por contradicción vamos a suponer que sí existe un W que vive en la intersección. Entonces si existe un W que vive en la intersección, pues así como decía León, pues eso implica que X de W está en B, y también implica que X de W está en C. Pero entonces como B y C son disjuntos, pues eso implica que X de W es igual a un B, bueno, lo voy a poner así, a un B1, y que X de W también es igual a un B2, a un C2, y como son disjuntos, con B1 diferente de C2, ¿no? Entonces una función no puede, entonces eso implicaría que X no es una función.
O sea, porque una función, parte de su definición es que nada más para cada elemento del dominio, nada más le puede asignar un elemento del contradominio. Un elemento del contradominio sí puede ser mapeado por diferentes elementos del dominio, pero al revés no, ¿no? O sea, es lo que tenemos. Entonces, pues por eso esta intersección tiene que ser el vacío. Y no para que X tenga inversa, tendría que ser sobreyectivo. Eso es, o sea, esta es como una versión de inversa generalizada. O sea, para que sea 1 a 1 y sobre, o sea, para que es a lo que luego normalmente le llaman inversa en cálculo, es que es un solo elemento al que llevas hacia atrás. Pero aquí más bien la inversa la estamos definiendo como todo un conjunto. O sea, estamos diciendo la inversa de un punto son todos los puntos en el dominio que nos llevan a ese punto. Y esas inversas siempre existen, o sea, siempre es posible definir esas inversas. Pero ya la inversa en términos de que sea un mapeo 1 a 1, o sea, de que tú puedas saber exactamente cuál es el punto que mapeo sí tendría que ser la función 1 a 1 para que exista esa inversa definida de esa forma. O sea, esta es como inversa generalizada, le llaman. Porque sí es sentido inverso, o sea, es qué puntos me llevan a estos puntos a través de la función. Pero si no, entonces pensar en x a la menos 1 como un conjunto y no como un solo elemento. Sí, que de hecho, por ejemplo, esta función inversa sería como que una función en función de conjuntos. O sea, el dominio son conjuntos más que elementos individuales. Entonces, pues ya con eso lo que podemos decir es que entonces si son disjuntos, y entonces pues ya podemos aplicar primero con lo primero que hicimos, o sea, de que x a la menos 1 de b unión c era igual que x a la menos 1 de b unión x a la menos 1 de c. Entonces con eso ya lo podríamos escribir aquí. Pero ahora más aún, sabemos que estos son disjuntos, entonces como estamos ahora en el espacio de probabilidad original sobre la unión de conjuntos disjuntos, pues porque esta es una probabilidad válida, entonces pues esto va a ser igual a la probabilidad de x a la menos 1 de b más la probabilidad de x a la menos 1 de c. Y bueno, y a su vez esto pues ya lo podemos escribir en términos del original. O sea, esto es la probabilidad inducida de x de b más la probabilidad inducida de x de c. Y pues ya se cumple la propiedad de que... Y de nuevo aquí es importante, o sea, es que si dos conjuntos disjuntos aquí ahora en este nuevo espacio de los reales queremos calcular su probabilidad de la unión con esta probabilidad inducida, pues debe de ser la suma de las probabilidades en esta probabilidad inducida de esas S, ¿no? Entonces sí se cumple, ¿no? Entonces ahora algo que nos falta, aparte de la de continuidad, esta también la vamos a seguir dejando, es que está normalizada, ¿no? Que esta probabilidad está normalizada, o sea que la probabilidad del universo, o sea en este caso lo voy a poner así como que el universo en los reales de la probabilidad inducida es igual a 1, ¿no? O sea, tenemos que asegurarnos que esta probabilidad inducida es igual a 1. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esa demostración? También es un poquito con todo lo que ya hicimos. Entonces, de nuevo en este espacio de variables aleatorias discretas que estamos hablando, pues lo que podríamos hacer es definir conjuntos de esta manera. O sea, por ejemplo, vamos a decir que A1 va a ser el conjunto que nada más tiene elemento x1. O sea, y aquí estamos en el contexto donde el dominio de esta función, o sea, quedábamos que en el dominio de nuestra variable aleatoria x eran un conjunto de valores reales finito, ¿no? Que también aquí puede ser infinito, ¿no? Pero vamos a llamarle x1, x2, hasta un xr. Es como definimos ya estas variables aleatorias discretas, ¿no? Entonces ahora lo que en este caso sería el que ahorita le llamé omega de r, ¿no? Pero ya dado esta notación, pues hasta así aquí lo más apropiado es llamarle
probabilidad de R de X, pero bueno, la otra también es apropiada y es en la probabilidad que queremos hacer de que sí suman a 1. Entonces voy a llamarles A1 de X1, voy a llamarles A2 X2, o sea que es el único, el singleton, a veces les dicen que es el elemento X2. Entonces todos van a ser conjuntos de elementos en el dominio, en el rango de X, perdón. Pero que nada más consisten de un único elemento que están allí, ¿no? Entonces ahora aquí lo que quisiera, ¿por qué se escribió así? Porque quisiéramos argumentar qué relación hay entre esos conjuntos, pero ya primero en términos aquí de entrada, o sea, sabemos que hay intersección AJ para I diferente de J, pues eso es de manera directa, esto es el vacío, ¿no? Porque son números distintos, esos son conjuntos de un solo elemento y sabemos que esos son el vacío. Siempre me da miedo usar la palabra trivial porque luego no la entiendo y entonces, pero bueno, ¿no? Pero ahora también por lo que vimos hace ratito, también podríamos hacer un argumento muy muy parecido y decir que a través de la variable aleatoria x, y hasta aquí para que sea más explícito, o sea, que agarramos aquí un x1 o un xi y la intersección con el inverso, pero ahora de un xj, cuando i es diferente de j, pues esto también va a ser el conjunto vacío, ¿no? Porque de nuevo si no sería una función, ¿no? O sea, estamos en el mismo, si un elemento mapeara al mismo tiempo a xi y xj cuando i es diferente de j, entonces no sería una función. Entonces estos elementos también son disjuntos. Entonces si yo quiero calcular la probabilidad de x de todo este omega de la variable aleatoria, o sea, del rango de la variable aleatoria, pues yo como lo puedo pensar es como la probabilidad de x. Puedo escribir esto como la unión de todos estos eventos, AIs, o sea, desde i igual a 1 hasta el r. Pero como todos estos son disjuntos, pues entonces pues esto me va a quedar que va a ser la probabilidad pues sobre x de los AIs, ¿no? Y pues ya hasta aquí, ¿no? Pero bueno, de hecho hasta este es un paso que me salté, ¿no? Entonces ahora también si quisiera ver digamos saltándonos aquí, no llegando a este paso todavía, o sea, ahorita digamos lo voy a hacer a un lado, que bueno, sí es correcto, pero ahorita todavía todavía no teníamos que llegar a eso. Digamos, o sea, sí es correcto, pero vamos ahorita primero a ya hacer la definición de probabilidad inducida. Entonces con esta definición de probabilidad inducida, pues lo que sabemos que esto va a ser la probabilidad en el espacio original de todos los omegas, tales que x de omega está en que está en ¿qué? Así que aquí también ya me estoy saltando pasos, pero igual a ver, o sea, lo que voy a escribir aquí es que está en la unión de todos los x a la menos 1 de los AI, ¿no? Que sí, ¿no? Entonces lo podemos escribir así, ¿no? Entonces ahora hay que ver cuál es este conjunto, o sea, cuál es este conjunto de todas las inversas que están ahí. Aquí también ya estoy usando los resultados que vimos anteriormente, ¿no? Que si eran disjuntos los conjuntos en los reales, pues sus inversas también iban a ser disjuntas en el espacio original. Pero bueno, entonces ahora aquí tengo que tengo esta función, que bueno, estos conjuntos, esta unión de las inversas de la i
Y esto quiero saber a qué vale, o sea, si puedo decir que esto es igual a un conjunto en el espacio original, en el espacio muestra original. Entonces, ¿qué es no sé si yo ahorita no lo estoy vendiendo tan bien, pero ¿a qué se imaginan que es esa unión? ¿A qué debería de dar? Y de nuevo vamos a tratar de hacer dibujitos para entenderles. Ahorita lo que estoy agarrándome de nuevo es el espacio omega y aquí los reales. Pero ahorita aquí lo que nos agarramos es que hice la probabilidad de todos los puntos o sea, de todo el rango de la variable aleatoria x. O sea, son todos los puntos a los que me puede llevar la variable aleatoria x. Y por ejemplo, algo interesante aquí que dijimos que todos estos x a la menos 1 de los 6 son disjuntos, pues esto quiere decir que su intersección, como ya lo demostramos, es el vacío. Entonces, por ejemplo, aquí puede estar el x a la menos 1 de x1, o sea, todos estos puntos me llevan para acá. Por acá puede llegar, pueden estar todos los x a la menos 1 de x2, de x minúsculo de x2, son todos los puntos que me llevan a este x2, ¿no? Y así sucesivamente. Yo sé que todos esos son disjuntos. Pero ahora, ¿qué quisiera llegar? O sea, bueno, ya lo voy a decir, no lo vendí muy bien. O sea, lo que es igual esto, al u de x a la menos 1 de todos los a's, es que es igual al espacio muestra, ¿no? O sea, que ¿eso qué quiere decir? Que no queda ningún punto que esté solito, o sea, que esté en alguno de los x a la menos 1 de las inversas de la variable aleatoria x. Pero ahora, ¿por qué eso es cierto? O sea, ¿por qué no eso es imposible? ¿Por qué uno de estos puede quedar solito? ¿Por qué ninguno puede quedar solo? Ajá. Porque es el resultado de la inversa, que viene justo del rango de la... Sí, no, porque la variable aleatoria de la función x está definida sobre todo, o sea, el dominio de la función es todo el espacio muestra. Entonces, para cualquier punto, la variable aleatoria x me lo tiene que llevar a algún lado. O sea, no se puede quedar huérfano. O sea, la función que es la variable aleatoria, debe de llevar a todos los puntos en omega a un punto de los reales. Y si estamos agarrando todo el rango de esa variable aleatoria, entonces cada punto debe de llevar a fuerzas a alguno de los puntos que estaban en el rango completo de la variable aleatoria x. Entonces, si yo agarro cualquier, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si agarro cualquier omega que está en omega como tal, entonces existe, entonces lo que estoy diciendo es que existe un x tal que x de omega me lleva a ese x, ¿no? O sea, si no fuera posible, pues no sería una función con dominio en todo omega. Entonces, cuando yo hago la unión de todas las inversas para puntos individuales en este espacio muestra, me va a dar una partición del espacio muestra original. Es una partición que quiere decir que es una unión de conjuntos disjuntos cuya unión es el espacio muestra. Entonces, pues ya de aquí, entonces ahora esto es cierto, pero también lo que es cierto es que yo puedo decir que pues, entonces la probabilidad del universo en mi espacio de probabilidad original, pues ya sabemos que es 1, ¿no? Era una propiedad del espacio de probabilidad. Y que eso es igual a esto también que está aquí. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario? Bueno, yo creo que como comentario, creo que a veces en lugar de inversa le llaman preimagen a la x a la menos 1. Sí, también eso es un Para no confundir con también es una común, ¿no? O sea, también le llaman la preimagen. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, y a estos puntos, o sea, también como sabemos que son disjuntos y tal vez una mejor forma de escribirlos pues es p de x igual así de x1
P de X de XR, pues de nuevo son la probabilidad de la inversa o la preimagen a través de la variable aleatoria que le asigna este valor x1, pero al final este es un solo punto, ¿no? Es un conjunto que es en términos de un solo valor en los reales, que es un singleton. Entonces también, ya hablando de notación y cómo se les dicen a las cosas, a veces hasta ni siquiera ya le escriben el paréntesis, o las llaves que están aquí, y nada más lo escriben como px de x1. O sea, ¿cuál es la probabilidad que recibe el elemento x1 a través de esta probabilidad inducida, que bueno, como que ya vimos, pues es la probabilidad de todo el conjunto que lleva la función inversa o la preimagen a los reales. Pero bueno, a esto ya le podemos asignar un valor, no podemos decir que es la probabilidad a través de x de x1 para todos los puntos o para todos los puntos en el rango que puede tomar la variable aleatoria, y eso se le llama la función de masa de probabilidad. O sea, ya ahora lo que como podemos visualizar, que vamos a ver varios ejemplos, es que de nuevo si ya ponemos los reales, o sea, aquí están los reales y aquí están todos los puntos en el rango de la variable aleatoria, y pues ya les podemos asignar una probabilidad, ¿no? O sea, todos estos tienen una probabilidad como ya la definimos, entonces podemos poner un valor que está asociado en términos de esa probabilidad, y que la suma de todos estos valores debe de dar, o sea, la suma de la probabilidad de x de todos esos xy debe de dar a 1, ¿no? Y esto es a lo que se le llama la función de masa de probabilidad de la variable aleatoria asociada, ¿no? Que viene después, ¿no? La definición, pero bueno, aquí ya venía de manera explícita. Entonces todo lo que vimos ahorita fue para decir que, o sea, como recopilando, o sea, tenemos nuestro espacio de probabilidad, después una variable aleatoria es una función del espacio muestra de ese espacio de probabilidad a los reales, y después lo que hablamos es de la probabilidad inducida, o sea, de lo que queremos ahora nada más ver a los reales como una probabilidad por sí misma, o sea, donde ya hablemos de probabilidades de subconjuntos de valores en estos reales, en el rango de la variable aleatoria, y que tenga las propiedades de una probabilidad como la hemos estado trabajando hasta ahora, porque ya aparte de todo, o sea, todo lo de probabilidad condicional, todo lo de independencia, sigue aplicando en este nuevo espacio de probabilidad. Pero aquí ya tenemos la ventaja de que el conjunto sobre el cual estamos aplicando probabilidades son los reales, y que de nuevo sobre eso tenemos control de muchas cosas, están ordenados, podemos hacer varias operaciones, podemos integrar, diferenciar, o sea, podemos hacer múltiples cosas que nos van a ayudar a definir muchas más, ¿no? Por ejemplo, el valor esperado en las próximas clases, que es uno de los aspectos fundamentales de probabilidad, y sus aplicaciones en todos los contextos que pueden existir, ¿no? Entonces, el valor esperado nada más existe en estas probabilidades inducidas de las que estamos hablando. Y como decía, o sea, podemos hablar ya de, o sea, cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que un valor x. Entonces ahora entonces esto a qué se referiría con esta probabilidad. Aquí luego le ponen así para que no se confunda. Pues como lo vimos, ¿no? O sea, lo que vimos es que podemos asignar probabilidades a subconjuntos del rango de la variable aleatoria. Entonces, x mayor que x nos especifica un subconjunto de ese rango, ¿no? Nos dice el conjunto de todos los valores que son mayores o iguales que x. Entonces, este es un conjunto de valores que lo podríamos escribir así, o sea, como que es la probabilidad inducida, o sea, también si ya... Luego vamos a empezar a quitar esta, o sea, si ya es claro cuál es la probabilidad subyacente, pero bueno, va a ser sobre la probabilidad original, y pues serían todos los omega tales que cuando le apliquemos x a omega,
que le apliquemos x a omega, pues esto va a ser mayor o igual que x, ¿no? No. Esa va a ser la probabilidad de ese conjunto. También aquí hay un chorro de notaciones y eso que hay que tener, hay que acostumbrarse, pero siempre si se tiene el concepto lo más claro posible, uno puede navegar y utilizar la nomenclatura más apropiada. Entonces, pues ya esto es lo que, también un poco de más notaciones, aunque creo que sí vimos, bueno, no, esta por ejemplo no la habíamos visto. Entonces esto es a lo que ya le vamos a llamar la función de masa de probabilidad, que es la probabilidad inducida para un singleton del rango que puede tomar la variable aleatoria. También a veces lo que decimos es cuál es la probabilidad de que x sea igual a x ya en este contexto, ¿no? O sea, cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome este valor, que ya de nuevo es en este sentido más común de que se le llama variable aleatoria a esta función. Pero en realidad lo que sabemos pues, es que eso más bien es un conjunto, o sea, es el conjunto que está dado por el singleton x igual a x, y que esto es la función inversa o el ya se me olvidó cómo se llama. La primagen, sí, gracias. La primagen de x a través de la función x, ¿no? Mayúscula. Entonces, pues ya, ¿no? Y lo que ya también vimos, nada más le llamamos a esta función, o sea, a estos valores individuales que toma la probabilidad inducida para cada valor individual, pues les llamamos su conjunto de valores que suman a 1, le llamamos la función de masa de probabilidad. Y todo esto también ahora cuando lleguemos en unas cuantas clases a las variables aleatorias continuas, va a ser lo mismo. O sea, ya eso se complica un poquito porque pues, es en el continuo ahora, pero los conceptos siguen siendo exactamente los mismos. Por ejemplo, esto de la que intersección es 0 para diferentes valores, etcétera, se va a seguir cumpliendo. Nada más uno tiene que ser más cuidadoso. Entonces, por eso es importante que ahorita traten de tener claro estos conceptos, porque se va a complicar un poco, ¿no? Pero bueno, todavía faltan unas cuantas semanas. Entonces, vamos a ver varios ejemplos de variables aleatorias, valor esperado y muchas cosas, y ya llegaremos eventualmente a ese punto. Entonces, no sé si tengan algunas dudas o comentarios. Bueno.